partir de las 15 horas. Ideas para la comunidad. Con la conducción del doctor Julio Porcel de Peralta. En la locución, Andrés César Benítez. En la operación técnica, Soledad Núñez. Ideas para la comunidad. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes de Ideas para la Comunidad. Espero que tengan ustedes, por supuesto, muy buenas tardes. Bueno, estamos acá con la presencia de Andrés Benítez, nuestro locutor. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Idea para la Comunidad, para vos también, para tu visita y para las visitas que vamos a tener dentro de un ratito nada más. Bueno, estamos acompañados también por Juana Yolanda Olmedo. ¿Cómo te va, Juana? Buenas tardes a todos los oyentes. Y por supuesto en la operación técnica tenemos a la señorita Patricia García. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Bueno, una buena tarde, Andrés. Sí, linda tarde. Dentro de todo templada, ¿no? Sí, se esperaba un poquito de algunas lluvias, pero se han por ahora dispersado. Y igualmente vamos a ver el pronóstico del tiempo, ¿no? Así es, Más adelante. así es. Bueno, hoy estamos comprometidos, lo hemos dicho por redes sociales y demás, en abocarnos a un tema que es un tema que dentro de un tiempito nada más va a ser importante. Yo creo que hoy lo es, pero va a ser muy importante sobre todo a partir del 2016. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de la situación actual de los divorcios, el tema de la convivencia y sobre todo lo que va a pasar a partir del 2016 con el tema sobre todo de uniones convivenciales. Es decir, de lo que antes se denominaba concubinato. Adquiere un estatus jurídico distinto, con mayor protección de la ley a partir del 2016. Y vamos a ver también el tema del divorcio. Yo creo que se ha creado un poco una panacea con esto de las diferencias, ¿no? Se ha vendido bien la idea, creo que ha sido un avance todo lo que es la verdad que es un buen avance lo que es en materia de legislación, en materia legislativa, todo el tratamiento del divorcio y otros temas. Pero creo sí que se han levantado muchísimo las expectativas y en realidad se ha vendido la idea, sobre todo en la sociedad, como que hoy no hubiera divorcios rápidos, cuando en realidad sí los hay. Debemos recordar a los oyentes que un divorcio de común acuerdo, basado, por ejemplo, en la causal de separación de hechos sin voluntad de unirse, con una demanda, desde la firma de la demanda y la entrada hasta el momento de la sentencia, yo no sé si no hay 3 meses, quizás menos. Es decir, hoy hay divorcios rápidos. Uno dice, bueno, el otro me tiene que dar la firma, así es. Con la firma de uno solo, ese divorcio ya no dura 3 meses. Dura mucho más y va a depender de qué pasa con la contraparte, cuál es la estrategia de la contraparte. Puede durar 3, 4, 5 meses, puede presentarse a la audiencia y decir sí quiero divorciarme, en cuyo caso dura poco, 4 meses digamos, o puede no presentarse a la audiencia, con lo cual habrá otra audiencia y luego otra audiencia y luego una demanda. Bueno, esto se va a terminar a partir del 2016 cuando es tan conflictivo el tema. Sino que en teoría se van a eliminar algunos pasos. Y eso es importante. Pero sí hoy hay divorcios rápidos. Sí hay divorcios rápidos también si la contraparte se presenta a una audiencia y dice, sí, me quiero divorciar. Y bueno, y después el tema de las uniones convivenciales que estaban bastante desprotegidas. Vamos a hablar de eso y por supuesto vamos a hablar también de algunos temas de actualidad, algunos temas que estamos viendo también en el diario, en distintos
en distintos matutinos y también en distintos canales de televisión. El tema también de una madre que fue apuñalada, ¿no? Como para, lamentablemente, un hecho, acercándose además el Día de la Madre, un día tan especial, ¿no? Un día donde tenemos que rendir homenaje, ni más ni menos, a quien nos ha dado la vida y quien ha prestado, generalmente, sus mejores años justamente a nuestra crianza, ¿no? A darnos esos valores que tanto se nos impregnan en la mente y en el corazón y que nos sirven sobre todo para poder reflexionar y para poder ir para adelante, ¿no? Para poder enfrentar la vida, ¿no, Andrés? Exactamente, sí. Qué importante, ¿no, Juana? Sí. Los sacrificios de una madre los puede hacer otra persona, digo yo. El padre por ahí a veces, ¿no? Sí, a veces, cuando se A queda veces, solo a con veces. su hijo, ¿no? Sí, sí, a veces. Pero es muy difícil, ¿eh? Ustedes saben que en las cárceles el personaje más respetado siempre es la madre. Y yo les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué es la madre? En general la sensación que tengo es porque la madre, a pesar incluso de tener hijos que han sido condenados, vamos a decirlo así, entre comillas, como delincuentes, no en todos los casos, porque recuerden que en las cárceles muchas veces están los procesados que no han sido condenados y que rige la presunción de inocencia. Pero digo, para los condenados, y muchas veces la que jamás los abandona, en general es la madre. En general, no siempre, por supuesto. Es decir, la madre los consiente de alguna manera, a pesar de tener hijos grandes y a pesar de tener hijos que han sido condenados. No así tanto la pareja. La pareja también muchas veces es muy fiel, muchas veces no los abandona, pero otras muchas sí. La madre es el personaje, por lo tanto, más venerado dentro de las cárceles. No creo que esto sea el reflejo de nada, pero sí creo que de alguna manera marca, digamos, esa predilección, ese apego de la madre por los hijos, esas ganas de querer verlos aún en las peores circunstancias. Yolanda, vos querías hablar también de un tema que había por ahí, una noticia que teníamos por ahí importante, ¿no? Porque es una noticia que de alguna manera yo estoy de acuerdo, a los argentinos los pone, vamos a decir así, los pone en un estatus que se merecen, ¿no? Sí, me decía Yolanda. Se lanzó al espacio el satélite argentino ARSAT-1 a las 18:43 de ayer. Fue puesto en órbita desde la base aeroespacial de Kourou, en la Guayana Francesa. El satélite proveerá servicios de telefonía celular, televisión digital, internet y transmisión de datos y permitirá llegar a las zonas aisladas o con baja señal. Perfecto. Es una noticia de alguna manera, sí, importante, está ocupando la plana de los diarios actualmente. ¿A vos qué te parece, Andrés? Me parece muy importante el hecho de que después se agilicen las comunicaciones. Sí, yo creo verdad. que es un avance para la tecnología de nuestro país. Científicos argentinos han realizado este satélite. Este satélite es muy importante, ¿no? Seguramente ha trabajado ahí el Instituto Balseiro, seguramente. Ustedes saben que este instituto ha recibido fondos y la verdad que uno se siente orgulloso. Así como nosotros hablamos, tratamos de ser cuidadosos, ¿no? Hablamos de la inflación por un lado, hablamos por un lado de que el gobierno parece no encontrar la vuelta a la inflación, parece no haber ideas respecto a la inflación, que de alguna manera se va comiendo el sueldo de los argentinos. Pero tratamos de ser cuidadosos en este sentido. Yo creo que las cosas que valen la pena, por ejemplo, este gobierno ha dado mucha, vamos a decirlo así, mucho fomento de lo que es la investigación científica sobre todo, que otros gobiernos anteriores se han olvidado de esa situación, ¿no? Y por lo tanto hay que felicitar a las autoridades de gobierno en este sentido. Así como también le caemos con la de arena, también me parece justo cuando hay una buena mencionarlo, porque hay que ser justo y la justicia es justamente eso, reconocer ambas. Acá no estamos ni a favor ni en contra de los gobiernos, estamos simplemente tratando de ser objetivos. Y esto es un hecho que no va a tapar la inflación, evidentemente, pero que es un hecho importante en el contexto de la historia argentina, que es justamente tratar de valerse por sí mismo en el ámbito de las comunicaciones y en el ámbito científico, ¿no? Y es importante. Increíble cómo se veía ayer, sí, un video, acá me está Juana Yolanda Olmedo también, mostrando una noticia acerca de tiroteos y demás. No, lo que a mí me impactó, perdóname Yolanda, es ayer un video que se veía justamente de un policía en Capital Federal, creo que era,
apuntando justamente a una persona que se iba en moto y que el de la moto se cayó y quería tirar con un arma y demás. ¿No? Increíble cómo... Bien de película. Bien de película y cómo de alguna manera la delincuencia va ganando terreno. Por esto que nosotros hablamos una y mil veces, ¿te acordás, Andrés? Sí, en el ámbito de la seguridad, ¿no? Esto de que no hay pruebas muchas veces y que bueno, que faltan pruebas y que por lo tanto no se pueden lograr condenas, ¿no es cierto? Ese es el mayor problema, que no se pueden lograr condenas y que bueno, al no lograrse condenas es difícil, sí, y es difícil la situación. Es difícil la situación justamente porque no se logran esas condenas, ¿no es cierto? Y entonces al no haber pruebas no se puede condenar, es como decíamos en un Estado de Derecho, ¿no? Vamos con un temita musical y ahora seguimos esperando a un invitado de lujo, el doctor Gustavo Sánchez, que vamos a estar hablando con él justamente de algunos temas de familia, sobre todo uniones convivenciales, y un tema que toca a los argentinos también, muy importante, que es el tema de alimentos, ¿no? Que siempre está en la palestra y a la luz del día, ¿no? Gracias, muy amable. Hello, we are Maroon 5 and we're urging you all to give and contribute and support all of the survivors of Katrina in any way you possibly can. We're here to lift your spirits a little bit. This is a song by the Beatles called Don't Let Me Down. 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 Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do, ooh, she do. Yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's the love that lasts forever. It's the love that has no past. Oh, don't let me down. Don't let me down. Oh, don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, ooh, she done me, she done me good. I'll bet nobody ever really done me. Oh, she done me, she done me good. She don't let me down. Don't let me down. Hey, don't let me down. Don't let me down. Oh, ooh.
A veces nos sentimos como frenados en nuestra sociedad. Otras veces, las ideas fluyen como el agua en un manantial. Los que tenemos la posibilidad de aclarar ciertos temas sin respuesta, estamos aquí, en Ideas para la Comunidad. Seguimos en Ideas para la Comunidad. Recién escuchábamos un tema de Maroon 5, o sea, interpretado por Maroon 5, Don't Let Me Down, un tema de los Beatles, aquí en Ideas para la Comunidad. Seguimos con la conducción del doctor Julio Porcel de Peralta. Muy bien, y dándole la bienvenida, por supuesto, al doctor Gustavo Sánchez, que ya lo tenemos en estudio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, Julio, gracias por la invitación. No, faltaba más, por favor. Siempre sos bienvenido, sos un amigo de la casa y muchas gracias siempre por la deferencia que nos das con tu presencia, en estar acá un abogado que sabe tanto como él, sobre todo de derecho de familia, ¿no? Tenemos ahí unos avisitos que pasamos, así después quedamos libres en cuanto al diálogo con el doctor. Granja y fiambrería y almacén Jo de Juan Manuel Olmedo. Todo tipo de ofertas, productos congelados, horario de atención lunes a sábados de 9 a 13 horas y de 17 a 21 y 30 horas. Domingos, mediodía, granja, fiambrería y almacén Jo de Juan Manuel Olmedo, en San Nicolás 2138, casi esquina Carcarañá, Florencio Varela. San Nicolás 2138, casi esquina Carcarañá, Florencio Varela. Para realizar consultas o comunicarse con el doctor Julio Porcel de Peralta, llamar al 4274-2645. Emergencias al 15-666-70-700. Si se trata de encontrar lo que buscas, tienda y regalería Efecita Mi Amor. En el Día de la Madre, tu regalo está en Efecita Mi Amor. Todo en accesorios, indumentaria femenina y artículos de temporada. Efecita Mi Amor. Mar Chiquita 872, Mástil de Mayol, en Florencio Varela. Efecita Mi Amor. Bueno, estamos acá entonces con el doctor Gustavo Edgardo Sánchez, coordinador del área académica y posgrado, director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Quilmes. Yo quería hablar, por supuesto, de algo que más me intriga, que es el tema de las uniones convivenciales, ¿no? Este tema. Pero antes de eso, quería hacer un repaso por algunos aspectos de la reforma, muy cortitos, que tienen que ver con el divorcio y que quería yo compararlos con los parámetros actuales, ¿no? Porque hay una nota que dice nuestro Código Civil de que se trata el divorcio exprés. En primer lugar, lo llama divorcio exprés. En otros países se ha llamado divorcio exprés justamente a un trámite administrativo, más bien, ¿no? Ni siquiera un trámite judicial. Digamos, el trámite administrativo consistiría en otros países, sobre todo latinoamericanos, en ir de nuevo ante el registro civil que se han casado y dar como de baja el matrimonio. Esto aquí no se puede hacer, tiene que haber una sentencia de un juez y se lo ha llamado también divorcio exprés. Algunos, ¿no? Han querido llamarle de esta manera. Yo entiendo que al pronunciarse un juez y demás, me parece que se le está quitando un poco de verdaderamente la entidad que tiene el divorcio, que es el pronunciamiento nada menos y nada más que de un juez, de una autoridad judicial. No me animaría yo a llamarlo exprés, más allá del tiempo que demande. Dice, permitirá divorciarse el nuevo código, volvemos a decir, a partir del 2016, bastando solo con la voluntad de uno de los cónyuges. En principio debemos decir que acá hoy en día también basta con la voluntad de uno solo de los cónyuges. No es necesario la voluntad de los dos cónyuges. Ya lo hemos dicho muchas veces, que no es necesario que los dos estén de acuerdo. Llevará más tiempo, pero el divorcio siempre se obtiene. Es decir, que en solamente este aspecto habría diferencia en tiempo, pero no en cuanto a la calidad de que uno de los solos, si hay uno que no quiere, no se puede, es decir, no se puede seguir la convivencia y se va a obtener el divorcio, de una forma u otra, sin tener que demostrar causa o motivo. Bueno, creo que este es el gran avance, ¿no? de este nuevo código. ¿Qué te parece, Gustavo, esto de no tener que demostrar la causa o motivo? Entiendo que en cuanto a la velocidad del trámite, porque a mi gusto, comparado con el sistema actual, es prácticamente un trámite.
ahora, más allá de que tenga que precisar de una sentencia judicial. El asunto es que como el nuevo código elimina las causales subjetivas, entonces no va a haber divorcio culpable. Acá hay un trasfondo también, y es el hecho de que eso podría dar lugar eventualmente a eventuales reclames por daños y perjuicios, cuando la causal que se invoque, que la causal de fondo, independientemente de que no se invoque en el momento del divorcio, diera lugar, por ejemplo, a un menoscabo social de una persona cuando se trata de infidelidades o adulterios, y tal vez la persona tenga una cierta repercusión en el mundo social o comercial, etc. Una compensación económica. Exactamente, que hoy prácticamente no se ve. No se ve. Hoy, Claro. hoy al existir las causas subjetivas de atribución de culpabilidad a cualquiera de los cónyuges, nos encontramos con que la única pena al respecto es que aquel que resulta culpable corre con las costas completas del juicio. Claro, y a lo sumo puede pedir a alguien algún daño moral, que por supuesto va a llevar tiempo y cuesta demostrarlo, pero acá puede originarse litigios por compensaciones económicas, ¿no? Grandes, que puede durar años también. Sí, sí, sí. Y aparte tendríamos otra cuestión también a resolver. ¿Quién intervendría en esos litigios? Porque el juez de familia resolvió el divorcio y teóricamente la compensación económica es un daño sin perjuicio que sería competencia de un juez civil, Claro. que no participó de la relación. Claro, y habría que obligar, si no, al juez de familia a meterse en un tema que en principio no está pergeniado que se meta. No, que y es justamente la demostración completamente de nuevo daños. para el tipo de competencia que hoy tienen asignada. Así es, así es. Después dice, sin requerirse el tiempo mínimo de 3 años de casados. Claro, hoy a los oyentes les digo, se requiere 3 años de matrimonio para poder pedir el divorcio. Y esto se hizo sobre la base de que no se tome la institución matrimonial como un juego, ¿no? Que no diga uno, bueno, me caso y a los 2 meses me separo. Correcto. Y aparte de eso, también sería interesante plantear que la ley no debe proteger una situación de vínculo matrimonial cuando en la realidad no existe. Así es, ¿no? Por Vale supuesto. decir, el papel, por llamarlo de algún modo sencillo, que respalda la existencia de un matrimonio donde ya no hay convivencia, donde ya ambas partes se han separado y probablemente han formado sus nuevas parejas, no tiene razón de ser, porque es una simple ficción jurídica que no respalda de ningún modo la realidad que viven ambos integrantes de ese matrimonio. Así es, así es. Pero bueno, acá sin requerirse el tiempo mínimo de 3 años de casado. Pero esto lo que tenía que ver, Gustavo, me parece que era más que nada que no se agarre al matrimonio, como quien dice, para la chacota, ¿no? Yo no sé si, bueno, se puede establecer que tengan que tener un mínimo de 3 años de matrimonio. A partir del nuevo código ya esto no va a ser un requisito y se va a poder pedir el divorcio al mes de casado, si se quiere. Es que de hecho actualmente con el código viejo, por llamarlo de algún modo simple de comprender, el código actualmente en vigencia, ya se han planteado y se han dado varios fallos planteando la inconstitucionalidad de los plazos. De los plazos. Sí, sí, Hay sí. por lo menos Sí, 6 o sí, 7 sí, fallos a nivel sí, país. Sí, 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 sí. Así es, así es. Lo que sí que pone una carga, dice, quien plantea el divorcio tendrá que presentar una oferta económica y si hay hijos tendrá que decir qué pasa con los hijos, cómo va a ser el régimen de comunicación y qué va a pasar con los alimentos. Yo creo que en la modificación lo que pretende es de alguna manera que quien plantea el divorcio ya lleve algún bosquejo de solución, ¿no? Como quien dice. Esto también va a traer cola, va a traer, porque de esto se va a dar traslado seguramente a la contraparte y la contraparte hay que ver si está de acuerdo. Algunas veces estará, otras veces no. Es que Y el así asunto, seguirá. el asunto también es ver qué forma procesal se le va a dar a esta presentación, porque hoy por hoy todos los divorcios tramitan por una etapa, si bien judicial, denominada etapa previa, donde se intenta convertir un divorcio cuando inicia como contradictorio. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de presentar demanda. Hoy no se presenta demanda por divorcio. Claro. Salvo en los que son de mutuo consentimiento, donde se presenta la demanda con los acuerdos respectivos firmados por ambas partes y a veces por un solo letrado, cosa que no se recomienda desde ningún punto de vista, porque sobre todo cuando hay acuerdos o cuando hay hijos de por medio,
las causas de familia suelen tener muchos años de duración y resuelven el divorcio y posteriormente se plantean cuestiones respectivas a la falta de pago de los alimentos, al incumplimiento del régimen de visitas, etcétera, y el abogado que intervino no puede seguir participando porque no puede tomar parte por ninguno de sus clientes que oportunamente asistió. Claro, lamentablemente tiene que renunciar al patrocinio, al patrocinio. Y se recomienda siempre que el patrocinio sea individual para cada uno de los cónyuges. Así es, así es. Y un tema también, ¿no?, que se mencionaba es el tema de que no va a haber segunda audiencia en un divorcio eventual 215, porque de alguna manera se elimina esa segunda audiencia. Bueno, hoy tampoco se hace la audiencia del 215. Generalmente se agrega un escrito. Si bien procesalmente espera, está prevista, algunos juzgados lo reemplazan con un escrito y algunos otros juzgados ya directamente lo pasan a sentencia. Claro. Digamos, de alguna manera la reforma va recabando cosas que en los hechos a veces ya se van dando, ¿no? Como, bueno, es la función justamente de una reforma, ¿no? Sí, no obstante, yo veo, por ejemplo, que dentro de la reforma ya no proyectada, porque ya es ley, se plantea una situación inconsistente, porque, por ejemplo, no se exige como una de las obligaciones del matrimonio la convivencia, y sí se le exige a las uniones convivenciales. O sea, el matrimonio es una contradicción. Tal cual, el matrimonio que tiene teóricamente mayor respaldo legal y que es la célula básica de la sociedad, no tiene ni deber de cohabitación ni deber de fidelidad. Claro. Y la unión convivencial, que teóricamente tiene una regulación mucho más light en el código, si bien a mi criterio por fin regulada, porque no hace más que reconocer una realidad social, le exigen la convivencia como uno de los mecanismos para mantenerla dentro del marco legal. Probarse por cualquier medio, obviamente, ¿no? Sí, eso. Aunque pueden ser registradas, dicen que van a poder ser registradas las uniones convivenciales. Sí, y ya nos vamos metiendo en ese tema, ¿no? Porque, bueno, creo que lo del divorcio queda bastante claro, el tema. El divorcio, vuelvo a decir, esto aplicable a partir del 2016. Si bien, digo, el periodismo ha fantaseado un poco, ha presentado esto de alguna manera como una panacea, debemos recordar que hoy existe el divorcio, un divorcio rápido, basado en el 214 inciso 2, que es una separación mayor de 3 años, que cuando se hace de común acuerdo dura bastante poco. Cuando se hace de común acuerdo, yo creo que debe estar durando 3-4 meses a lo sumo cuando se presenta la demanda, si es que se presentan todos los sellados, ¿no? Sí, no obstante, yo lo que veo es que no se termina de resolver una situación que se plantea actualmente, y es el hecho de que cuando se presenta un divorcio de común acuerdo, muchas veces una de las partes es la que corre, entre comillas, con los gastos correspondientes al abogado. Consecuentemente, suele ser esa parte la que elige el abogado, que va a representarlos. Y algunos convenios que me ha tocado tener acceso son francamente leoninos. Son beneficiosos para la parte que paga el abogado. O sea, con la balanza completamente inclinada para la parte que contrata al abogado respectivo. Claro. Y yo creo que esa situación debería ser revisada. Sí, por supuesto. Y quizás en eso tendría que tener hoy el asesor de menores y la propia Fiscalía, si bien la Fiscalía no se mete en la cuestión de fondo, se mete en la cuestión procesal simplemente, pero por lo menos el asesor de menores, sobre todo cuando hay menores, tendría que por lo menos marcar esas situaciones leoninas, ¿no? Sobre todo cuando es en perjuicio de alguna de las partes en lo que respecta al régimen de visita o a la tenencia. Sí, tal vez yo comparto, digamos, el control que se debe hacer, pero pienso que sería función del juez, porque generalmente ese tipo de convenios lo que manifiestan son relaciones a veces económicas entre las partes, y a las partes no les cabe el asesor de incapaces. Obviamente, si se trata de un divorcio de hecho, que habiendo menores de por medio, sí, ya tiene la tutela promiscua que le prevé el código. El código. No, en principio los divorcios express son los de común acuerdo, porque al ser contradictorio necesariamente va a haber un planteo de demanda, una contestación, etcétera. El problema que se puede llegar a presentar es
ese planteo de demanda, cuando no hay causales subjetivas, vale decir, cuando ya no corre ni el adulterio, ni la infidelidad, ni las injurias graves, etcétera, ¿qué trasfondo tiene? A lo sumo, dejar ventilado en el divorcio un antecedente para el eventual reclamo patrimonial posterior de alguna compensación. Sí, porque ahí está, ¿no? El tema de las compensaciones económicas. Porque en algún lugar se menciona justamente que, bueno, cuando uno de los cónyuges en este divorcio expresa a partir del 2016 se encuentre, vamos a decirlo así, con la guardia baja, con la sorpresa de que el otro da de baja, digamos así, da de baja el matrimonio, es decir, pide el divorcio, y el otro cónyuge se encuentra con una sorpresa que le trae algún daño, va a poder pedir una compensación económica. Con lo cual se abre, como vos decís bien, este campo fértil para litigios que quizás traigan cola, quizás hoy no están esos litigios, y sí pudieran estar esos litigios en el futuro. Sí. Entonces eso es un tema también. También nos vamos a encontrar con una situación bastante particular, que es, no va a existir la culpabilidad a efectos de condenar en costas, por ejemplo, y probablemente tampoco exista la posibilidad de reclamar indemnización, porque por ahí nos encontramos ante una persona que resulta culpable de esa situación de divorcio y que resulta insolvente. Con lo cual se diluye la posibilidad de poder hacer reclamo de cualquier índole, independientemente del daño causado. Claro, y acá va otra pregunta entonces, Gustavo. Imagínate que hay alguien que tiene bienes a su nombre. Y esa persona que tiene bienes a su nombre, ¿va a ir a dar de baja una unión convivencial, aunque no hablamos todavía de eso, o va a ir a pedir el divorcio, agarrando de sorpresa a la otra y de alguna manera originando en la otra la posibilidad de pedir una compensación económica si tiene muchos bienes a su nombre? Y lo más probable es que no. Tengamos en cuenta que el nuevo régimen matrimonial prevé la posibilidad de formular acuerdos prenupciales. Así es. Cosa que hasta hoy no se posibilita. Van entonces, a coexistir dos regímenes entonces, ¿no? No, o sea, el asunto es el siguiente. El régimen actual de comunidad de bienes se mantiene en forma sustituta. Vale decir que si las partes, en este caso los consortes, no pactan ningún régimen, en forma sustituta va a aparecer el actual régimen de comunidad de bienes. Ah, claro. ¿Tá? Pero tiene la posibilidad de pactar cómo se van a distribuir oportunamente, quién va a llevar las cargas de determinados gastos, etcétera. Imagínate lo que me decía Yolanda hoy cuando veníamos en el camino, ¿no? Y quién va a ser un tema también, un cambio cultural para los argentinos, decir, bueno, yo me caso, pero ojo que primero me tenés que firmar este acuerdo, porque no vamos a dividir de ninguna manera, lo que ganemos durante el matrimonio en partes iguales. Sí, es real, pero también puede ser que se terminen muchos matrimonios por conveniencia. O sea, el famoso caso Forlán, que fue muy mediático, digamos, pero bueno, Justamente el caso Forlán, cuando él le pidió hacer un contrato a Zaira, él se negó, entonces ella se peleó con él. Tal cual, sí. Pero bueno, pero también está el dilema, si me querés me vas a dar. Sí, seguro, pero bueno, yo creo que para nosotros, con una escuela, digamos, latina, es extraño. En Estados Unidos se resulta lo más natural. Claro. Entonces, bueno, es una cuestión de idiosincrasia que indudablemente va a llevar unos años La cambiarla. adaptación. Tal cual. La adaptación va a llevar unos años. Tal cual. Bueno, y vamos pasando entonces al tema de esto de la unión convivencial. Va a haber casamiento y uniones convivenciales. ¿Cómo la podríamos definir, la unión convivencial, Gustavo? Bueno, a ver, ¿Qué podríamos decir? si bien el código no es propio de definiciones, habla de las relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas. Ya ahí, digamos, tira una base de definición de la unión convivencial.
Aclara, creo que innecesariamente, del mismo o de diferente sexo. O sea, hoy cuando tenemos el matrimonio igualitario, cuando tenemos No es necesaria la no aclaración. discriminación por sexo, entre otras cosas, no sería necesaria esa aclaración. Pero bueno, digamos que lo que abunda no daña. Y dice, la unión permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común. ¿Está? Ahí también tenemos otra limitación. La unión convivencial está regulada o protegida por el código exclusivamente de dos personas. Cuando hoy tenemos una parte de la sociedad chiquita, desconozco los alcances, donde se mueven en tríos o en cuartetos eventualmente y No estarían, no estarían contemplados dentro de este tipo de cobertura. Claro. También el código establece determinados requisitos para el reconocimiento de esas uniones convivenciales. Uno es que los dos integrantes sean mayores de edad. Acá tenemos ya un primer inconveniente. ¿Por qué? Porque vemos a diario parejitas muy jóvenes donde por ahí uno es mayor de edad y el otro no. Y han estado, no, vamos a poner casos normales, o sea, una chica de 16 años, el novio con 19, el novio es mayor de edad, la chica no, ella queda embarazada, viven bajo el mismo techo, tiene un hijo común, sin embargo no pueden registrarse como unión convivencial, porque conforme a la redacción del código se exige que ambos sean mayores de edad. No, qué raro ese. Pareciera a priori un error, ¿no? Yo creo que deberían tal vez poder registrarse como tales con intervención del asesor de incapaces. Obviamente, o con que pueda poner bajo protección la situación de ese menor que podría no tener un total desarrollo psicológico para el compromiso que va a enfrentar, etcétera. Así es. ¿Por qué? Porque lo queremos beneficiar a ellos y no estamos dando lugar con la edad. Bueno, yo creo que el asunto pasa más bien porque se prevé que la mayoría de edad da lugar a la capacidad total del individuo. El nuevo código prevé un régimen de capacidades progresivas, inclusive crea una figura intermedia del adolescente, que es a partir de los 13 años de edad. Pero ¿qué pasa? Yo creo que la redacción, así tal y como se nos presenta, desconoce una realidad social que me parece que tiene bastante influencia. Vemos a diario parejitas así de este tipo sí, de... totalmente. No, y qué raro, bueno, tendrían por supuesto que permitirle la inscripción también con el aval de los padres, ¿no? Y si no tiene el aval de los padres, con el aval del asesor de menores si se quiere hacer rápido, y si no, bueno, a través de lo que hoy es una dispensa judicial. Algún mecanismo. Pero tiene que haber un mecanismo rápido que algo, lo pero permita. Claro, que no queden afuera. Claro. ¿Cómo se disuelven las uniones convivenciales? ¿Cómo sería? Bueno, nos vamos adelantando en el temario, pero, Claro. pero en principio... Porque esa sería la diferencia de si hay una pareja y elegir qué elijo, o me caso o hago una unión convivencial. No, Es un planteo que se lo pueden dar. las formas de disolución son similares a las del matrimonio, o sea, o por la separación de la pareja, o por la muerte, o ausencia con presunción de fallecimiento de alguna de las partes. Pero el trámite, ¿cómo sería de la unión convivencial? ¿Todavía no está previsto todavía eso? Sí, está previsto. Vamos ganando un poquito de tiempo porque no sé cómo estamos, tenemos tiempo, no sé cómo, sí. Bueno, porque nos vamos a adelantar y nos vamos a saltear pasos. Sí. Modo. Ahora te lo responde. Entonces, también dice que no tienen que estar unidos por vínculo de parentesco, ni línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado. Es una limitación similar a la que tienen para contraer matrimonio. Así es. Tampoco tienen que estar unidos por vínculo de parentesco por afinidad en línea recta. Suegros, yernos, etc. Claro. También otra restricción es que no tengan impedimento de ligamen, va a decir que no estén casados, por ejemplo, ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea. Y ahí vamos a tener un inconveniente importante. ¿Por qué? Sí, el tema de la coordinación entre todos los registros, ¿no? Porque uno puede anotarse en un registro, después irse a otro registro
y es difícil llevar la cuenta. Uno podría irse, por ejemplo, a una provincia y después a otra provincia, ¿no? Y anotar otra Tal otra cual. unión. Pero el último requisito es que mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. Vamos a suponer que esto sería normal como para poder registrar la unión. Esa situación de estabilidad. Ahora bien, justamente el artículo siguiente habla de la registración. Y acá también adolece de una falla importante. Y voy a dejar un ejemplo práctico. Dice, la existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios. ¿Esto qué implica? Bueno, sigo un pedacito con el posterior. Dice, no procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente. ¿Esto qué implica? Vamos a suponer un caso, vamos a poner en lugar de los malos siempre al hombre. Vamos a suponer un señor que trabaja de viajante y que tiene su asiento en la provincia de Buenos Aires y va a vender a la provincia de Entre Ríos. ¿Está? Entonces el hombre vive, vamos a suponer, en Varela, vamos a hacerlo local, y va a vender a Entre Ríos y tiene una segunda familia en Villaguay. ¿Qué pasa? En ambos casos es público y notorio que convive con una familia acá en Florencio Varela y que allá. 3 días por semana, cuando va a vender, convive con otra familia allá en Villaguay. Claro. Entonces, para los de Entre Ríos es vendedor en la provincia de Buenos Aires, y para los de Buenos Aires resulta vendedor en la provincia de Entre Ríos. Bueno, no sé. No, acá, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si la registración de la unión convivencial es estrictamente en un registro de carácter local, tranquilamente, vamos a suponer que sea un registro paralelo al civil, que podría ser municipal si es local, ¿está? Tranquilamente esa gente puede inscribirse a través del registro de Varela, con su familia de Varela, acreditando que tiene hijos en común con la señora que convive en Varela, testigos que son vecinos que saben que el señor vive en esa casa de Varela, y una situación similar allá en Villaguay, Entre Ríos. Claro. Entonces, es contradictorio que se plantee la imposibilidad de inscribir una nueva unión convivencial sin cancelar la preexistente, cuando el registro es local y no hay posibilidad de cruce de datos. Claro. Yo Obviamente. creo que eso se debería remitir a un registro de carácter nacional. Claro. Si quiere el local, la jurisdicción a efectos de hacer el trámite de inscripción. Pero posteriormente, ese trámite de inscripción tendría que ser, antes de darle formalidad, tendría que ser remitido a un registro nacional que cruce datos y decía, no, este señor figura ya inscripto o tiene un matrimonio En tal Entre lado. Ríos, claro. ¿Está? Entonces, de ese modo, se abortaría la segunda inscripción por existir una preexistente. Así la es. cual, si ya no continúa, podrá darla de baja. Porque dice previa cancelación de la existente. Pero bueno, eso va a dar lugar seguramente a algún tipo de modificación. Sí, seguramente. Después, bueno, dice prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba. O sea, testigos, hijos en común, el mismo domicilio en el documento de ambas personas, etcétera. Déjame recordarle a los oyentes que estamos hablando de lo que hoy se conoce como concubinos, ¿no? Al decir uniones convivenciales, es otra manera de decir concubinos, o mejor dicho, convivientes, ¿no? Lo que hoy se conoce como convivientes, Sí. y que hasta hace muy poco se conocía más bien con la palabra concubinato, que tenía muy poca protección legal. Por ahí algo de la obra social, por ahí algo de la pensión, etcétera, y nada más. Claro. No había mayores coberturas y muchas veces uno quedaba desprotegido, habiendo destinado toda una vida y habiendo aportado a una bolsa común, como quien dice, quedaba muy desprotegido porque de pronto se separaban y uno de los dos quedaba en posesión de los bienes y el otro quedaba desprotegido. Entonces cuesta mucho al que queda en situación de desprotección poder hacer valer sus derechos frente al que queda en posesión de los bienes. Tal cual, o sea, hasta hoy lo único que había era la posibilidad de que se presentara, por ejemplo, en juicios de daños, de accidente, por el legítimo derecho que tenía a percibir esa indemnización, o para el caso de las pensiones, eventualmente la cobertura a través de la obra social. Pero realmente eran muy poquitas las variantes que se ofrecían para este tipo de uniones no formales. Ahora bien, también es importante que destacar que la inscripción en el registro es prueba suficiente,
Vale decir que si está inscrito en el registro no necesita ningún otro tipo de pruebas para acreditar. Vale decir, si tuviera que, por decir algo, inscribir a la concubina al obra social y no está inscripta en el registro, necesitará testigos, información sumaria, etcétera, lo que se estila actualmente. En cambio, si esa unión está inscripta en el registro, con la constancia de inscripción, que si es un registro oficial va a tener carácter de instrumento público, va a ser suficiente prueba de la existencia de esa unión convivencial. Bien, Y claro, respecto del lenguaje, se cambió por uniones convivenciales, entre otras cosas, porque el lenguaje de concubinato refiere a la unión de hombre y mujer. Entonces, atento a la posibilidad de diversidad de elección sexual, Así es. por eso hubo que cambiar el lenguaje en la redacción del código. Perfecto, perfecto. Hacemos una pausita, si me permitís, doctor Gustavo Sánchez. Vamos a leer unos compromisos que tenemos ahí. Ahí está, sí. Si se trata de encontrar lo que buscas, tienda y regalería Fcita Mi Amor. En el Día de la Madre, tu regalo está en Fcita Mi Amor. Todo en accesorios, indumentaria femenina y artículos de temporada. Fcita Mi Amor. Mar Chiquita 872, mástil de Mayol Florencio Varela. Mar Chiquita 872, mástil de Mayol Florencio Varela. Bueno, muy bien. Tenemos ahí también la propaganda del estudio jurídico. Ahí te pasamos. Para comunicarse con el doctor Julio Porcel de Peralta, llamar al 4274-2645. Reitero, 4274-2645. Emergencias al 15-666-70700. 15-666-70700. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 y 30 horas. El horario de atención es lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 y 30 horas. Venga, consulte su plan especial de pago en Río Carapachay, 1460, Barrio Mayol, Florencio Varela. Río Carapachay, 1460, Barrio Mayol, Florencio Varela. Ahí se encuentra el estudio jurídico del doctor Julio Porcel de Peralta. Bueno, y seguimos con nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Edgardo Sánchez, un colega, amigo, que es coordinador del área académica y de posgrado, director del Instituto de Derecho de Familia. Tiene el estudio en Avenida Mosconi 4062, Quilmes Oeste. Teléfono es 4250-7955. Muchísimas gracias, vos sabés siempre, Gustavo, por venir, por la deferencia de estar aquí. Estamos hablando un poco de las uniones convivenciales, pero yo no quería que termine el programa sin hablar un poquito de alimentos, que es un tema clave, ¿no? En Florencio Varela, en Berazategui, en Quilmes, un tema que se las trae. Yo entiendo que es un reclamo, digamos, a nivel nacional. De hecho, que a nosotros nos pega de cerquita lo que tenemos alrededor habitualmente. Pero es una materia, digamos, de alcance nacional y que genera, junto con violencia familiar, los mayores reclamos en los tribunales de familia. Así es. Ahora bien, voy a entrar en alimentos en 4 o 5 modificaciones sustanciales que prevé el nuevo código, pero me quedó algo en el tintero respecto a uniones convivenciales que me parece importante destacar. Sí, decime. Que creo que en el tema en general es lo más interesante, y es que el nuevo código prevé la posibilidad de plantear acuerdos respecto de la situación patrimonial de los convivientes. Así es. La responsabilidad por los gastos del hogar, la responsabilidad por deudas, la protección de la vivienda familiar ante la separación de esa pareja conviviente, y tener en cuenta fundamentalmente, para que nadie se suba a la moto y arranque, que esto va a ser vigente recién a partir del 1 de enero de 2016. Vale decir que si alguien quiere separarse hoy, aprovechen el que tenga los bienes, aproveche el código actual. Y el que no, que se aguante un poquito de maltrato y espera el 2016, que va a tener la posibilidad de reclamar algo. Es importante que este código se va a aplicar en el momento que inicie su vigencia a todas las relaciones existentes. Consecuentemente, bueno. Sí, de todas maneras, quien ha transitado algún tema de familia en general, yo creo que no va a estar dispuesto a esperar. Porque quien transita, vos lo sabés bien, Gustavo, quien viene al estudio muy, muy atareado por algún tema de familia en general quiere resolverlo lo antes posible. No va a esperar al 2016, me parece a mí, de ninguna manera en general, porque el problema de familia es un problema que se caracteriza justamente por no dejar ocuparse a la persona de otros problemas, ¿no?
es un problema que de alguna manera lo desgasta, le causa mucho estrés a la persona. En general vienen así al estudio. Sí, le ocupa la cabeza A y full. no lo deja trabajar en el resto de sus relaciones, de su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en general, eso no va a pasar porque la persona no puede hacer nada si no, por lo menos, le ve un viso de solución o no empieza, por lo menos, un proceso que le lleve la esperanza de poder resolver el problema, ¿no? Tal cual. Bueno, y ahora sí, adentrándonos en las modificaciones que se prevén respecto de alimentos, el grueso de la redacción no cambia demasiado, pero se han hecho algunas modificaciones a través de determinados artículos que lo que hacen es recoger experiencias de problemas actuales y darles un marco jurídico para poder reclamar o llevar adelante. Por ejemplo, uno de los asuntos que se plantea es la retroactividad de la cuota. El Código actual establece que la cuota alimentaria se debe a partir de la interposición de la demanda. De la demanda, sí. Vale decir que si yo presento una demanda de alimentos y en la demanda digo que hace 6 meses que no me pagan, al piste hubiera reclamado 6 meses antes. Claro. ¿Está? Es a partir de la presentación de la Es a demanda. partir de la presentación. Bueno, acá el Código Nuevo, en el artículo 548, hace una salvedad que dice, o del reclamo o intimación fehaciente que el beneficiario de la cuota hiciera al deudor. Esto implica que uno puede, por ejemplo, mandar una carta documento. Y serviría como lo que hoy sirve la demanda. Se contaría a partir de ese Claro, momento. pero con una salvedad. Que en caso de que esa intimación no diera lugar, no diera frutos porque no se llegó a acuerdo alguno, hay que presentar la demanda dentro de los 6 meses para hacer valer la fecha de la carta documento. Está muy bien. Esto tiene dos cuestiones. Primero, tiende a tratar de evitar judicializar el reclamo alimentario. Vale decir, si uno lo exterioriza a través de una carta documento, puede eventualmente llevarlo adelante a través de un acuerdo de partes sin necesidad de judicializarlo, lo sumo certificar firmas y que quede para una oportuna homologación si es que alguna de las partes lo necesita. Claro, se puede hacer un Pero acuerdo previo. mientras tanto, estaría atado a las condiciones de los contratos, es voluntad de las partes. Perfecto. Pero, y a su vez le pone un plazo de 6 meses, ¿por qué? Para evitar que uno mande una carta documento, no inicie la demanda por 1 año y medio, y cuando la inicia dice, no, pero me debes 18 meses anteriores. Claro, la especulación. Exactamente. Esto ya tenía una acogida sobre todo en los juzgados de familia de Capital Federal. ¿Por qué? Porque en Capital la materia alimentaria pasa por mediación previa obligatoria. Entonces, se había hecho una modificación jurisprudencial, aunque el código no la preveía, que planteaba que en los casos que había que hacer mediación previa obligatoria se tomaba la fecha de inicio de la mediación como fecha de inicio del reclamo. Así es. Bien, esa es una medida interesante. Otra cuestión es que establece en el artículo 551 la solidaridad en el pago de la cuota alimentaria a los empleadores remisos. Vale decir, cuando el juez ordena la retención y depósito de la cuota alimentaria, nos encontramos muchas veces con que diligenciamos el oficio al empleador y la cuota no aparece 2 meses, no aparece 3 meses, hay que hacer un oficio reiteratorio para que recién empiecen a cumplir, etc. En esta circunstancia, muchas veces se da, sobre todo en empresas chicas, donde hay un trato cuasi familiar a veces entre empleador y empleado y hay cierta connivencia. Generalmente en las empresas grandes uno es un número de legajo, entonces llegó el oficio, lo pasan y... Ahí nomás se hace el embargo, la puede retención. pasar que sea burocrático, que tarde un poquito, pero en general cumplen enseguida. Pero en las empresas chicas, que por ahí el empleador es una pyme, no cuenta con un abogado, no sabe cómo tiene que responder, ni qué tiene que hacer, etcétera, suelen ser medio remolones. Entonces, esto tiende a responsabilizar al empleador que no cumple con esa orden judicial, haciendo solidariamente responsable de la cuota. Así es, muy bien. Y después también tenemos un caso muy interesante, que es la fijación de tasa de interés. Actualmente se viene manejando la mayoría de los juzgados y o tribunales con aplicación de interés tasa pasiva sobre las deudas alimentarias.
para poner blanco sobre negro, que es tasa pasiva. Es la tasa que pagan los bancos por los depósitos a plazo fijo, que habitualmente es muy inferior a la que cobran, por ejemplo, por los descubiertos, y muy inferior a la inflación. Consecuentemente, a veces el deudor remiso del pago le conviene no pagar porque la inflación le va licuando la deuda. Hay muy poquitos planteos, hay un fallo muy interesante del Tribunal de Familia, creo que 1 de Mar del Plata, oportunamente con voto de la doctora Dolores Loyarte, hoy camarista civil en La Plata, que hizo aplicación de tasa activa a la deuda alimentaria, que me parece lo más justo, porque no se puede premiar al deudor que no cumple. Así es. ¿Ah? Sobre todo cuando una de las dos partes es la más débil en la relación, que es el menor que tiene que percibir esos alimentos. Así es. Entonces, el artículo 552 del Código Nuevo plantea que se aplicará la tasa más alta que cobren los bancos. Y aquí también la redacción no es del todo feliz, porque tendríamos que mandar un oficio al banco para que nos digan cuál es la tasa más alta que cobran, si la de tarjeta de crédito, la de descubierta a 30 días, la de descuento de documentos, etcétera. Claro. Entonces, creo que eso se va a modificar. Con lo cual demoraría todo el proceso. Tal cual. Yo creo que eso se va a modificar con alguna acordada de la Corte que determine que el Banco Provincia informe de una vez y para siempre cuál es la tasa que corresponde aplicar, digamos, en función de eso, y bueno, se aplicará posteriormente esa tasa. Así es. Con lo cual, bueno, van a estar un poco más protegidos los saldos alimentarios impagos, y a su vez probablemente tengamos la posibilidad de tener menos deudores renuentes al cumplimiento de la cuota. Así es. Y bueno, hay una modificación más. No sé cómo estamos de tiempo. Y nos quedan 2 minutos. Bueno. Llegamos por ahí. Está bien. Sí hay una modificación más prevista en el 550, que es la posibilidad de trabar medidas cautelares por alimentos futuros. ¿Qué pasa? Nos encontramos muchas veces con deudores, generalmente tengamos en cuenta que esto suele ser aplicable a deudores remisos, ¿tá? Pero puede no ser necesariamente un deudor remiso y ser alguna persona que, por ejemplo, padezca de ludopatía, que sea adicta al juego. Entonces, ¿qué pasa? Esa adicción, más allá de que se la considere enfermedad o como se la quiera tratar, puede poner en peligro el pago de la cuota alimentaria futura. Transforma en incierto el derecho. Tal cual. Entonces, se permite la posibilidad de pautar medidas cautelares o solicitar medidas cautelares por alimentos futuros que protejan el eventual cobro oportuno de esos alimentos. ¿Pero solamente va a poder ser en esos casos o podrá ser también ante remisos, digamos? Si ha tenido una conducta remisa durante mucho tiempo y se ha trabado embargo y demás, o por ahí no se ha trabado embargo, se ha embargado determinado bien, determinado inmueble y por ahí entra a trabajar la persona, ¿se podrá embargar hacia futuro por alimentos futuros? Bueno, quedará a criterio del juez. En principio tiene que quedar a criterio del juez y hay que ver cuáles son las circunstancias que rodean la situación, claro. Pero no va a ser descabellado pedirlo. No. Hoy prácticamente para futuro es poco y nada lo que se otorga. Siempre se otorgan medidas cautelares por alimentos vencidos, entonces se traba el embargo previa liquidación. Ahí tenemos otro inconveniente más, porque muchas veces hacer la liquidación implica disponer de los recibos de sueldo que muchas veces no son agregados al expediente. Claro. Entonces, uno plantea incumplimiento de la cuota alimentaria. Vamos a suponer hipotéticamente que hubo pagos de 1.000 pesos mensuales, pero habían fijado el 20% del sueldo. Si yo no tengo cómo corroborar cuál es el sueldo, no puedo corroborar si esos 1.000 pesos representan el 20% que tenía que depositar o no. Claro. Entonces, esa es una situación. La otra situación es, cuando yo denuncio el presunto incumplimiento, el juez me dice, previo practique liquidación. No puedo practicar liquidación si no tengo la base sobre la cual tengo que calcular la cuota. Entonces tengo que mandar un oficio al empleador o al ANSES para que me informen los últimos 12 meses de remuneraciones del demandado, acompañen copia de los recibos o del informe de aportes, etcétera, y a partir de eso recién tendré los elementos para poder liquidar. Entonces, en esos casos, lo lógico es solicitar que se permita la retención o el embargo, por lo menos de las cuotas a vencer. Entonces, claro.
Bueno, a ver, cuando no tienes, ahí tenemos un inconveniente que no lo soluciona el código y no tiene una solución sencilla. Primero, cuando tiene recibo, si yo por lo menos puedo proteger las cuotas a vencer, Claro. una vez que me traigan la información, podré hacer la liquidación de lo vencido, pero empiezo a cobrar. A partir del mes que viene cobro. Claro. En cambio, cuando no tiene recibo, muchas veces no tenemos base regulatoria. Por ahí no tiene recibo y está escrito, por ejemplo, en monotributo. Entonces el monotributo tiene una escala de ingresos y bueno, la categoría F, por ejemplo, son de 12.000 a 16.000 pesos mensuales. Entonces, bueno, podrá hacer un estimativo de eso y plantear un embargo en esas condiciones. Pero no se prevé ningún tipo de medida hoy para aquel deudor que no paga. Y pongo un caso, a ver, simple. Trabaja de remisero, chofer de remis. No tiene recibo, el coche no está a nombre de él. Entonces, prácticamente tengo que contar con la buena voluntad de que pague, porque no tengo demasiadas medidas. Sí, le puedo hacer eventualmente una causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, una causa penal. Pero cuando entra la causa penal en la fiscalía, mezclada con un homicidio, con un abuso sexual, la van en coche, la carpeta queda abajo de toda la pila y cuando tienen tiempo sacan un despacho. Eso el doctor Porcel de Peralta, que se dedica a penal, digamos, lo va a tener más claro que yo, pero bueno, claro. Las experiencias que tengo pasan por ahí. Sí, nos quedamos ya sin tiempo y sí, le contesta a Yolanda que sí, que generalmente lo que se tiene en cuenta cuando no hay recibo, bueno, es el salario mínimo vital y móvil y se prevé muchas veces un embargo sobre, teniendo en cuenta ese salario mínimo vital y móvil para el que no tiene trabajo o el que no está inscrito en ningún lado, digamos. Por lo menos eso hacen algunos tribunales y me parece que está bien. El problema a veces es el embargo sobre qué. El problema No es el tiene embargo salario, sobre no tiene qué, bienes. ¿no? Cuando no tiene bienes, no tiene salario y tiene un trabajo en negro indemostrable. A veces cabe una luz, pero es una luz al final del camino, que es trabajo en inhibición general de bienes, y si el tipo el día de mañana recibe una sucesión, no va a poder disponer de eso hasta que cubra toda la deuda que haya acumulado. La inhibición general de bienes y el tema del registro de deudores alimentarios, como para que el día de mañana no le den... Sí, no puede sacar el registro, no puede sacar una tarjeta, etc. Poner trabas como para obligarlo a dar algo. Bueno, nos hemos quedado con el pronóstico, Andrés, que ¿me puedes decir para mañana? Sí, rápidamente. Te digo que para mañana va a haber buen tiempo hasta el momento. Para hoy se preveían lluvias y para el domingo va a estar más despejado. Así que las temperaturas van a ser dentro de todo agradables, con máximas de 24 para mañana sábado y para el domingo 25 grados. Bueno, dentro de todo agradable. Un gusto tenerte, Gustavo Edgardo Sánchez, por supuesto. Vos viste que lamentablemente nos quedamos sin tiempo rápidamente hablando de estos temas tan interesantes. Desde ya quedás invitado para la próxima oportunidad, así preparamos algún otro tema. De acuerdo, bienvenido, gracias por la invitación. O sea, yo ya he venido un par de veces, me siento a gusto, cómodo en el programa, así que bueno, queda la puerta abierta para alguna futura charla. Y me alegro del pronóstico porque mañana me toca fútbol. Bueno, Andrés, hasta la próxima. Juana Yolanda Olmeda, hasta la próxima. Andrés Benítez, hasta la próxima. Patricia García, hasta la próxima. Hasta la próxima a todos los oyentes. Gracias, muy amables. Estás escuchando GM Música. En el mes de la primavera, viví la radio a pleno. GM, comienzo de espacio publicitario.